Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Un fuerte abrazo a todos ustedes desde acá y primero ofrecer una pequeña disculpa o una gran disculpa por no subir videos los 2 o 3 días anteriores. He estado algo ocupado en el trabajo, pero algo ocupado es ocupado bastantísimo, así que no he tenido tiempo de grabar un nuevo video y voy a aprovechar este pequeño espacio y este pequeño tiempo que tengo libre para grabar la respuesta a una pregunta del video anterior a este sobre cómo construir un pequeño o una pequeña aplicación de inventario que tenga materia prima, productos a la venta, configurados o creados a partir de la materia prima y que nos permita controlar un stock o una alerta como lo vimos en el video anterior a este. Entonces, para dar un pequeño recorderis, habíamos creado 5 tablas, una materia prima o una tabla que guardaba todos los elementos de materia prima que nos permitían a nosotros construir o crear cada uno de los productos que nosotros íbamos a vender. Íbamos a crear cafés, por ejemplo, teníamos café, leche, azúcar, vaso de 250 mililitros, una cucharilla y habíamos creado un montón de cálculos matemáticos y precisamente en el de las salidas, teníamos una función bastante grande o una fórmula que estábamos creando bastante grande con la nueva versión de Excel o con las nuevas funciones de la nueva versión de Excel, mediante el uso de la función let y mediante el uso de la función byRow que utiliza un lambda interno que prácticamente nos permite hacer una iteración entre dos tablas manteniendo una relación entre ellas o entre múltiples campos, utilizando obviamente lógica de negocio según la plantilla que nosotros estábamos creando. ¿Qué hacíamos con este cálculo o qué hacíamos nosotros con estas salidas? Las estábamos calculando en base a una tabla llamada recetas. Por favor, recomiendo ver el video anterior a este. Una tabla llamada recetas en donde configurábamos las recetas de diferentes productos que creábamos en la tabla productos a la venta, en donde le colocábamos un código y en la tabla recetas asignábamos a ese código un montón de materia prima con sus unidades o sus medidas, una cantidad para calcularle un costo promedio y la cantidad de ingrediente o de materia prima que ella iba a gastar. Luego, en una tabla llamada ventas, íbamos registrando el producto que nosotros estábamos vendiendo, que creábamos acá en esta tabla llamada productos a la venta, y luego la fórmula lo que hacía era venir a contar cuántos elementos de cantidad teníamos aquí según la tabla recetas y posteriormente multiplicarlos por la cantidad de esa tabla y devolvernos el resultado. Me pregunta Gladys y otra persona allí en los comentarios del video anterior a este en el canal cómo poderlo hacer con una versión de Excel tradicional. Pues muy sencillo, vamos a hacer el recorrido que hace la misma fórmula, exactamente este mismo recorrido o relación entre tres tablas. Esta tabla, la tabla llamada recetas y la tabla llamada ventas, vamos a hacerlas de manera manual con funciones sumar puntos y punto conjunto, añadiéndole campos auxiliares a cada una de las tablas. Entonces fíjate, yo me vengo para la tabla recetas y voy a crear un campo acá auxiliar o una columna nueva que haga referencia a la suma de cada una de estas cantidades según el código de producto que yo tenga registrado dentro de las recetas, y posteriormente lo multiplico por la cantidad de producto o materia prima para calcular el total y luego me despliego hacia la tabla de inventario para obtener el mismo resultado. Entonces básicamente lo que yo voy a obtener aquí es la cantidad total según las ventas, según estas ventas. Entonces para ello voy a crear una columna auxiliar que se llame, por ejemplo, cantidad total. Le voy a dar un enter, fíjate que creo una columna nueva. Y básicamente, como es una columna que no debe ir ahí dentro del modelo relacional de nuestra base de datos, pero que podemos utilizar como un pequeño saltarín entre tablas, pues básicamente le voy a colocar un relleno de color rojo para que tú sepas que ella no debe ir ahí, pero que prácticamente nos permite a nosotros hacer esa conexión. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el código del producto que se llama código de producto 1, 2, 3, 4 según los que tenga creados para cada uno de esos productos que yo venda con cada una de las materias primas configuradas.
Y vengo y les cuento aquí en este código de producto y me traigo el total de la cantidad de esos productos que yo estoy vendiendo. Y posteriormente, lo multiplico por la cantidad de materia prima para calcular la cantidad total. Por tanto, voy a agregar una pequeña nota aquí, fíjate, una nueva nota que me diga esto hace referencia a la cantidad total, de materia prima de la tabla ventas según la cantidad de productos terminados o de productos que uno fabrique terminados de la tienda. Listo, vamos a ver si se entiende un poquitico esto. Le voy a dar un pequeño alto, así, lo voy a colocar como por aquí. Esto hace referencia a la cantidad total de materia prima de la tabla ventas según la cantidad de productos terminados de la tienda. Es decir, en la tabla ventas registramos o hacemos un registro del producto terminado y aquí como lo tenemos, pues simplemente llamamos cuánta cantidad de producto terminado hay. Al multiplicarlo por la cantidad de materia prima, estoy calculando el total. ¿Listo? Entonces lo voy a dar aquí un enter, lo voy a dejar fijado. Si no quieres que te aparezca esto, le colocas nota, mostrar todas las notas, o bien le colocas mostrar todas las notas. Yo lo voy a dejar activado para que se muestren. Y la operación es muy sencilla. Voy a llamar a la función sumar.si.conjunto y luego llamo a la tabla ventas, es decir, esta tabla que en el video anterior llamamos así, mira, tabla ventas. Voy a bajar esto un tricitico, aquí tengo la fórmula y abro con un corchetito y el rango de suma que yo necesito obviamente sumar sería la cantidad de ese producto terminado vendido o del producto terminado que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, un café negro sin azúcar, un café negro con azúcar, un café con leche sin azúcar o un café con leche con azúcar. Disculpen ahí la garganta nuevamente. Ese va a ser el rango de suma. Si le doy una coma, el rango de criterios pues obviamente va a ser el producto. Por tanto, llamo nuevamente a la tabla ventas y la selecciono. Y luego abro un corchete y me dirijo al campo llamado código de producto, que es el que yo tengo aquí y lo voy a comparar con este código del producto. Entonces vengo y cierro. Fíjate, le doy una coma y en el criterio vengo aquí y selecciono el rango de criterios o selecciono este elemento para que se compare con el rango de criterios. Evalúo con un enter y se calculan cada uno de los elementos. Entonces se calculan cada uno de las cantidades totales de los productos terminados. Por ejemplo, café negro sin azúcar tengo 2 unidades y de café negro sin azúcar tengo 1 unidad. Entonces café negro sin azúcar tengo 20 unidades, es decir, sumo 20 más 1 da 21. Y luego más 2 daría obviamente 23, 21 más 2 daría 23 y café con leche con azúcar me daría 1. Por tanto, si yo vengo aquí y comparo en la tabla recetas, me estoy dando cuenta que café negro sin azúcar tengo 23 unidades y aquí también tengo 23 unidades. Y de café con leche con azúcar tengo 1 sola unidad. Es decir, tú puedes pensar aquí que los números se repiten obviamente para cada uno de las materias primas que existen dentro de la tabla. Si yo multiplico esto por la cantidad de la materia prima, pues obviamente estoy calculando el gramaje o la cantidad de unidades o mililitros o lo que sea la medida de la materia prima, la estoy calculando literalmente dentro de esta columna. Presiono control 1, transformo esto por ejemplo a un número con separador de miles, le quito la parte decimal porque no las necesito y tengo 1150 gramos de café para la cantidad de producto de café negro sin azúcar, es decir, he gastado 1150 gramos de café. Perfecto. Vuelve y juega, me vengo aquí para este lugar, para la tabla de materia prima del inventario y voy a crear nuevamente una columna auxiliar que calcule las salidas, pero en una versión tradicional de Excel. Para ello creo una nueva columna que se llame salidas y le coloco salidas versión tradicional. Vamos a ponerle un nombre larguito, versión tradicional Excel con mayúscula y le voy a dar un enter. Ahí le puse un punto y coma, creo que se fue de más, le voy a quitar ese punto y coma y lo voy a colocar también de color rojito para que tú te des cuenta que esa columna no debe ir ahí. Y básicamente voy a utilizar a la función sumar.si.conjunto, pero la voy a utilizar desde la tabla recetas.
sumando cada uno de los elementos de materia prima que existan en esta columna auxiliar y me lo traigo en esta otra columna auxiliar mediante el uso de la función sumar puntos y punto conjunto. Para ello utilizo nuevamente a esta función y en el rango de suma voy a llamar a la tabla recetas y en el campo de esta tabla recetas llamado cantidad total, que hace referencia a la cantidad total de materia prima, lo pongo como rango de suma y en el rango de criterios voy a llamar obviamente a la materia prima para compararla con cada uno de los elementos. Y como va a estar registrando el gramaje o las unidades en mililitros o bien la medida correspondiente, pues se va a traer el total, lo va a sumar y lo va a arrojar como resultado. Y ya tengo nuevamente las salidas en una versión de Excel tradicional. El rango de criterios nuevamente va a ser la tabla llamada recetas. La selecciono, abro con un corchetito y voy a seleccionar la materia prima que hace referencia a esta columna, obviamente para comparar con cada uno de los criterios. En el criterio selecciono este elemento, cierro, evalúo con control enter y fíjate que tengo del mismo modo 1210 para el café en gramos, es decir 1210 gramos de café. Tendría 100 mililitros de leche, 10 mililitros, 10 gramos de azúcar, 24 vasitos de café porque he vendido 24 unidades de café y luego he vendido un café con azúcar o algo que tiene azúcar y he dado una cucharilla y se va descontando todo del inventario. Bien, si yo vengo a la tabla ventas, por ejemplo, y registro un café negro con azúcar, entonces ese sería el código 002, perdón, hoy es enero 10 del año 2023, voy a colocar por ejemplo el código 002 que sería café negro con azúcar y según la tabla de recetas este café negro con azúcar va a tener café, azúcar, vaso de 250 mililitros, una cucharilla, entonces vamos a vender 2 unidades por ejemplo para que se sumen por ejemplo 100 gramos de café, 20 gramos de azúcar, 2 vasos o 2 vasitos de 250 mililitros y 2 cucharillas. Entonces dejo ahí la selección para no perdernos nuevamente y voy a colocar 2 unidades. Voy a ver aquí en el producto a la venta en cuánto lo puedo vender. Me dice que el precio, según los productos comprados, el precio de venta según el margen de utilidad es 3.520, pero el costo promedio sería 1.760. Suponga que yo lo quiero vender a un 50% de ganancia, entonces lo calculo a 3.520. Vengo a la tabla ventas, pongo 3.520 y el total de la venta por 2 cafés obviamente sería 7.040. Lo más importante es venir a la tabla recetas y fíjate que ya tengo 100 gramos de café porque vendí 2 unidades de café negro con azúcar, 20 gramos de azúcar, 2 vasitos y 2 cucharitas. Por tanto acá en la materia prima me tiene que aparecer 1310, antes estaba 1210. Aparece 1310, los mililitros de leche siguen estando igual porque ese café no tiene azúcar y luego aquí en el azúcar le coloco 10 gramos más, es decir 20 porque vendí 2 unidades, vamos a ver cuánto. En la receta serían 20 unidades de 20 gramos de café, entonces tenía 10 anteriormente, le coloco 20, serían 30. Y en vasitos había 24, vendidos más sería 26 y como ambos cafés tienen azúcar descuento 2 cucharillas, o sea que la versión tradicional también está dando el mismo resultado. Para Gladys que me hizo la pregunta y para la otra persona que no recuerdo, desde la caja de comentarios del video anterior va esta respuesta para poder calcular mediante el Excel tradicional un inventario que tenga o un inventario complementario o un inventario que actúe de manera complementaria con columnas auxiliares que tenga productos a la venta según unas recetas transformando una materia prima en el producto terminado y que el inventario o esta pequeña mini aplicación de inventario me pueda decir cuántas entradas, cuántas salidas tengo en un momento determinado para calcular el stock actual y nuevamente calcular una alerta según la cantidad de entradas y salidas o el stock actual que yo tenga en un momento determinado. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Espero estar muy pronto otra vez con ustedes una vez termine esta pequeña ocupación que tengo y que me dejaron. Y espero prontamente estar aquí en el canal haciendo muchos más videos diarios en el canal para que sigamos potenciando nuestro conocimiento sobre Excel. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao.